Diario de una lectura. Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos al canal literario de la chica Brit, a este diario de una lectura. Empezamos esta primera sesión con Los amores paralelos, de Maite Uceda. Esta novela la he visto mucho promocionada en Instagram, muchísimo, y con muy buenas reseñas, la verdad. Tiene 3,9 en Amazon. Bueno, no llega a 4, pero bueno. Y como me ha llamado tanto la atención, digo, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿De qué va la novela? Bueno, creo que volvemos a tocar el tema, vuelvo a tocar el tema de la Guerra Civil Española. Me estoy temiendo, pero es que no lo adrede, ¿eh? Bueno, son dos hermanas en un país dividido como es España y un amor imposible. Estefanía y Selina, hijas de una familia acomodada de Oviedo, viven sus días entre las imágenes religiosas del taller familiar y los sueños de un matrimonio ideal. Pero en las Asturias de los años 30, el amor nunca es solo amor. Es clase, es política, es destino. Fanny se enamora de un guardia civil. Lina de un joven minero. Entre el incienso y la dinamita, sus elecciones marcarán el rumbo de sus vidas y el de toda su familia. La revolución estalla, la tragedia golpea y el récord levanta muros incluso entre hermanas. Y luego añade una historia inolvidable sobre la fuerza de los lazos familiares, el coraje femenino y la memoria que nunca muere. Pues si volvemos a tocar a ver cómo la toca. En este caso en el seno de una familia con dos hermanas. Bueno, pues nada, estaremos atentos. He leído el prólogo, por cierto, he comprado Kindle 11,39. Ya los Kindles vamos a olvidarnos de que estén por debajo de 12 o de 10. De 10 para arriba. Y bueno, esta vez lo compro en Kindle. Y también está en audiolibro. Si tenéis la plataforma Audible, si tenéis la suscripción, también está. Y además, en audiolibro lo narra una de mis narradoras favoritas, que es Neus Zendra. Es una de mis narradoras favoritas. Yo ya he leído el prólogo. A ver. Bueno, he leído el prólogo y en el Kindle y la verdad me ha dejado impactada lo soporífero que es el prólogo. Pero soporífero. Nunca se empieza una obra con reflexiones del protagonista. Y esto es una norma, vamos, para seguir religiosamente. ¿Por qué? En el manual de escritura creativa y de estilo Escribir y reescribir de Gloria Fernández hay un apartado que precisamente habla de eso, de los inicios. Los inicios tienen que ser rompedores, atrayentes, atractivos, que atrapen al lector. Si tú empiezas con una reflexión sobre la vida, como empieza esta novela, el lector se aburre. Yo me he aburrido muchísimo porque he dicho, vale, la historia de dos hermanas más, que una va a ver a la otra porque la ha llamado en su vejez y hacía mucho tiempo que no la veía. Lo resumo en esta frase. Pero empiezas con una reflexión sobre la vida, no sé qué, la familia, no sé qué, los lazos familiares, que si las hermanas, que si... A mí esto me aburre soberanamente. No se puede empezar una obra así. Pero es que no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas en estilo y en escritura creativa. Por ejemplo, el libro de Escribir y reescribir de Gloria Fernández, allí se propone precisamente un análisis sobre la reescritura de la novela ya escrita, ¿no? Y utiliza estrategias de corrección y precisamente hay un apartado sobre los inicios. Nunca empieces con inicios de reflexiones de los personajes porque el lector no los conoce y no le interesa su historia, porque parece que nos da clases de moral, la familia, no sé qué, no sé cuánto. No. A mí esto ya me ha tirado para atrás, o sea, luego como en el trabajo puedo escucharlo, digo, voy a dar una oportunidad porque Neus Sendra es mi narradora favorita, voy a escuchar el prólogo a ver si me resulta menos aburrido que he leído. Peor. Y mira que es mi narradora favorita, pero se notaba que hasta la narradora se aburría. Y pensando que nos da las lecciones esta... Pero bueno, qué rollo, pero rollo. Incluso me enfado un poco y he dicho, esto lo voy a abandonar, pero bueno, que me compro Killer. Pican 11 euros y pico. Vamos a seguir a ver qué tal, si mejora. Yo espero que no nos pegue el rollo.
Que la protagonista no nos pegue el rollo patatero y se ponga ya en materia. Bueno, ya os iré contando. Adiós. Bienvenidos a esta nueva sesión de Los Amores Paralelos de Maite Uceda. Bueno, pasado el inicio que me ha parecido muy flojo, bastante flojo, de hecho no se recomienda un inicio así. Vamos a pasar a esta sesión que me ha empezado a gustar un poco más, la verdad, sí. Leído muy bien y narrado por Neus Sendra, que es mi narradora favorita en la plataforma Audible, pues la verdad, mucho mejor. De momento, lo que ya se encara la historia, se enmarca los personajes hasta ahora, están todo enmarcado en los años 30, ese cambio que hubo en España hacia una república, en Asturias, precisamente centrada en personajes que trabajan en la mina, en una familia asturiana que se dedica a tallar imágenes religiosas, son artesanos. Y bueno, ya conocemos a Selina, la niña pequeña de la familia, y a Fanny, la hermana mayor, ¿vale? Se enmarca muy bien a los personajes dentro del escenario y el contexto histórico, va explicando cosas. No es una novela de ritmo, aunque los capítulos no son muy largos, cuidado, se lee bien, en el sentido, a ver, que, que claro, tú empiezas a leer y ves interrumpida la acción por alguna descripción, ya sea del ambiente que había allí en el Asturias, por los cambios, de, de cosas materiales, de descripciones. Hay muchas descripciones pasivas, pero se entienden porque, claro, no estamos hablando de una novela negra, ni una novela policíaca, ni una novela. No, este tipo de novelas tienen otro ritmo, como pasó con la Península de las Casas Vacías. Yo vengo ya de dos novelas con este contexto histórico, con el cambio que hubo en España, de la guerra, la anterior a la guerra, la posguerra. Vengo de dos novelas muy buenas, también tengo que decirlo. No sé si eso va a pesar mucho en la lectura que voy a hacer de esta novela. Puede ser que pese mucho porque voy a hacer comparaciones y va a ser inevitable. Pero bueno, sabemos todos sabemos, todos los lectores sabemos que hay novelas enmarcadas en este contexto histórico que son pésimas y hay otras muy buenas. Ya está. Bueno, pues seguiré leyendo y escuchando a la vez. Mm, Siempre se pillan cosas, ¿no? Distintas. Yo siempre he dicho que no hay mm, que infravalorar los audiolibros. En los audiolibros pillas unas cosas y leyendo pillas otras. Por ejemplo, en el tema de los incisos que no te gusta o las descripciones que se hacen soporíferas, en el libro es muy fácil pasarlas, porque la vista lo ve. Pero en el audiolibro te lo tienes que tragar. Pero también al tenerlos que tragar, pues también vas analizando. La verdad es que los personajes son muy peculiares. Me habéis dejado comentarios Hay varios comentarios en la publicación que he puesto en Instagram sobre esta novela, quejándome del inicio. Y, por ejemplo, María José Moreno me dice que a ella le ha gustado mucho, Teresa también, que es una seguidora mía, que le ha gustado mucho y que los personajes son... Me decía María José que los personajes son muy fuertes. Y es cierto, los personajes son muy fuertes porque yo estoy viéndolos. O sea, Celina, estoy viendo a esa niña pequeña que ha estado muy enferma, con las piernas débiles, con sus trenzas. Yo estoy viendo, y a Fanny, que es una mujercita, pues que ya empieza a hacer su ajuar. Y América, la madre, sí, es potente, es muy potente. La verdad es que tenía razón y me está gustando mucho. Eh, yo creo que el inicio no le pega a esta novela, porque ahora sí que me está empezando a gustar la obra. Ya os iré contando porque es muy interesante. Y yo espero, como vengo de otras novelas muy potentes, yo espero que el tema de lo que es el conflicto de la guerra civil, el conflicto como en España, lo trate de forma neutral, que no se tire para ningún mando. Espero, porque después de la Península de las Casas Vacías, que me pareció una virguería, creo que trató el tema de una forma muy neutral, muy neutral. Vivimos en unos tiempos en que se nos quiere dirigir mucho. Y yo creo que todo el ser humano sabe distinguir las cosas que están bien y las que están mal. Pero a ver cómo iremos siguiendo esta historia. Pues nada más. Adiós.
Bienvenidos a esta sesión de los amores paralelos. Estoy encontrando una novela con mucha calidad, muchísima calidad. El inicio de la obra no le hace justicia, porque cuando lo lees dices, mira, otra novela más sobre el marco histórico de cómo se mascó, por decirlo así, una república en España. Y dices, "Bah, yo cambiaría ese inicio, es muy soso. Es de una hermana que se va a reencontrar con otra después de muchos años, se sienta, te voy a contar la historia. Esto es muy sobado, ¿no? Yo creo que no le hace justicia lo que después te encuentras en la novela. Me está gustando muchísimo, aunque el contexto histórico todos sabemos cuál es. Es cuando empieza ya la revolución un poco obrera, están en las minas de Asturias. Y bueno, todos sabemos cómo acaba ese hecho histórico, eso no es sorprendente a no ser que haya una sorpresa. Y en cuanto a los personajes pasa un poquito lo mismo, ¿no? Cómo se emparejan y un poquito vas viendo ahí cuál es el problema entre las hermanas. Pero bueno, a no ser que haya sorpresas, estamos ante una trama de personajes. Son los personajes los importantes. Dentro de la tipología de la trama de personajes, ahora tenemos que ir averiguando conforme vamos leyendo hasta el final de la obra si estamos ante una trama de reforma, de madurez, de degeneración o de prueba. Cuando acabemos la obra sabremos dónde encasillar esa trama de personajes. Me está pareciendo muy interesante, los personajes están muy trabajados, el contexto histórico también, la verdad, me está gustando mucho porque habla de dos bandos, hay objetividad, por cierto, hay objetividad. Y puestas todas esas ideologías en personajes de carne y hueso con sus entornos de aquella época, pues provoca un poquito que te pongas en la piel de la otra persona. Sí, sí, por supuesto, de un bando y de otro, ¿eh? Es increíble. Em, Aunque he leído obras muy recientes sobre este contexto histórico, esta es totalmente distinta. Trata el tema con seriedad, hay mucha documentación sobre las minas de Asturias, también sobre el lenguaje que se usa, me ha sorprendido mucho. Y bueno, que la verdad estoy encantada y la leo de noche y me está gustando mucho y por la mañana la escucho y sinceramente ya os he dicho que Neusendra es una narradora fantástica que le da un toque muy muy especial a las obras porque le pone voz a los personajes. Me encanta. Más que leerla, la narra, la vive y la teatraliza, ¿no? Pero bueno. Seguiré hablando de los amores paralelos de Maite Uceda. Adiós. Bueno, en esta nueva sesión tengo que hablaros acerca de los personajes. Los personajes son increíbles, pero quizás lo que más me está gustando de la novela, que tiene muchas reflexiones, muchas frases contundentes, pero que además lo que más me ha gustado, que creo que esto es vamos, de sobresaliente, es que todas esas frases, esas reflexiones están en boca de los personajes. El narrador no está actuando con el psicorrelato, actuando de psicólogo, de juez. No son frases que salen de la boca del narrador, como pasa con muchas novelas, ¿no? O sea, los que me seguís sabéis que no, hablo de esos narradores que con sus frases de Coelho, filosóficas, la vida, no sé qué. Pues no, 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 no. Porque todas esas frases maravillosas, esas reflexiones, están en boca de los personajes, porque los personajes son los protagonistas de la historia. Y el narrador es objetivo, el narrador se queda a un lado, solo es un narrador. Me encanta, porque es difícil en una obra como esta, donde hay tantos sentimientos y tantas lecciones de vida, que al narrador no se le escape algo, pues no se le escapa nada. De momento, vamos, es que me está encantando. El contexto histórico, fantástico, muy bien documentado, por cierto. Y otra cosa que me gusta es que ante una situación familiar, esto me gusta mucho, porque yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido en mis carnes. Ante una situación familiar difícil, un personaje en la familia tóxico, siempre hay mm, los familiares de alrededor, los más cercanos, siempre toman actitudes distintas, a pesar de que sea evidente que el personaje es tóxico, que la persona es mala, que siempre
Hay dos maneras de actuar ante una situación así. Y esto lo sabemos. Cuando hay un personaje en la familia tóxico, malvado, maligno, eh, normalmente hay varias posiciones, a pesar de que es evidente, ¿no? Está la víctima, está la persona que quiere hacer justicia y está la que prefiere callar y aliarse con el personaje tóxico, aunque sabe que es tóxico y que hace daño. Qué interesante. Esto lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien con la historia de esta familia minera que, por otro lado, tenemos la historia de una familia pues, que se dedica más bien al- 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 a crear figuras religiosas, una familia acomodada en Oviedo. Ahí vemos los dos contrapuntos y qué bien lo está haciendo. Hay muchas partes emotivas, hay situaciones duras, hay escenas de alta tensión, pero que alarga lo justo. No son de esas escenas que alargan hasta el infinito y de, bueno, madre mía, ¿qué va a pasar? No, tienen su justa medida. Bueno, seguir hablando de la novela, porque el marco histórico es, vamos, me encanta, me encanta. La historia de estas dos hermanas, de Selina y Fanny, y Estefanía, bueno, cómo se va desarrollando también la relación entre las dos hermanas y el padre que tienen, que es el que crea las figuritas religiosas, la madre, América, bueno, todos unos personajes muy potentes. Voy a seguir leyendo porque me tiene fascinada la novela, me tiene fascinada y muchos comentarios que me han dejado en Instagram, María José Moreno y Teresa, que me decían que me iba a gustar, que me iba a gustar, sobre todo los personajes. Es cierto, es cierto. No es que me guste, es que me encanta cómo lo está haciendo Maite Uceda. Bueno, seguiremos hablando. Adiós. Bienvenidos a esta nueva sesión. Estoy leyendo Los Amores Paralelos. Solo tengo que deciros una cosa. Me está gustando tanto que he decidido comprármela en papel. Yo quiero esta novela en mi biblioteca. Y no sé cómo va a acabar, pero es que esto es una calidad estupenda. Jo, es que de verdad, este año el catálogo está siendo estupendo. Menudo novelón. Cómo me alegro de haber apostado por esta obra. Así que la he comprado en papel. Sí, señor, la he comprado en papel. Comentaros que las ideologías de cualquier tipo, de vida, de religión, de política, son muy frías hasta que las enmarcas en el factor humano. Y están enmarcadas las ideologías en el factor humano. Y ahí es cuando se activa la empatía. No la simpatía, la empatía. La empatía es cuando tú eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, aunque no comulgues ni con sus ideas, ni su estilo de vida, ni nada parecido. Pero eres capaz de empatizar con ella. La simpatía es cuando tú, pues, creas un vínculo con una persona, sientes simpatía porque es como tú, piensa como tú, tiene la misma filosofía de vida. ¿Habéis visto la diferencia? La empatía es más difícil. A mí siempre me han dicho, siempre, en mi entorno familiar, a mí se me ha utilizado este término en el entorno familiar para escupirme, no como un valor añadido. Es que eres muy empática. Y también en el trabajo, con mis amistades, soy muy empática. Yo no puedo estar de acuerdo con tu filosofía de vida, ni política, ni religiosa, ni nada de nada, pero tú me cuentas tu historia y sentir empatía y comprender, aunque no acepte eso para mí, ¿entendéis? Y también el exceso de empatía, porque a mí me ha pasado, el exceso de empatía me ha llevado a cometer errores que me han perjudicado. También es cierto y que me han engañado, es cierto. Yo he sufrido mucho por exceso de empatía, he sufrido muchísimo, quizás porque yo he sido una persona que ha sufrido mucho en el entorno familiar, muchísimo, he sufrido muchísimo, yo he sufrido cosas que no tenía que haber sufrido, y eso hace que empatice enseguida con el dolor ajeno. Y a veces me duele mucho el dolor ajeno, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no podría ser
médico ni enfermera porque me rompería. Y bueno, si a veces me rompo y me dedico al sector de la limpieza, porque no acabo de entender ciertas actitudes de compañeras que se dicen llamar amigas, pero bueno, me está encantando la novela. Me la han comprado papel, amigos y amigas. No sé, pero esto huele a premio Brit. Y no la he acabado, ¿eh? Ya os contaré. Voy a disfrutarla. No corro, ¿eh? Leo y escucho, leo y escucho. Y ahora ya que la tengo en papel, quito el Kindle y me cojo mi papel para poner mis notitas con mi lápiz y subrayar con mi lapicito, porque es mi libro. Y con mi libro hago lo que quiero. Adiós. Bueno, seguimos con las sesiones de los amores paralelos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Bueno, ostras, son de estas novelas que no quieres correr, quieres disfrutarlas. Bueno. Ya os dije en la anterior sesión que me compré la novela en papel. Así que la tengo en Audible, en Kindle y en papel. Pero esto lo hago con las obras que me gustan mucho y las quiero conservar en mi biblioteca. Y creo que esta vale la pena. Bueno, hay palabras aquí de Schopenhauer, creo que lo digo bien. Las religiones, como las luciérnagas, necesitan la oscuridad para bailar. ¡Wow! El filósofo alemán. Qué ciertas estas palabras en ese contexto histórico, ¿no? El poder que ejerce, bueno, ejercía, sigue ejerciendo, puede ser, la Iglesia sobre el Estado, ¿no? El éxito de esta novela radica en sus personajes, por lo bien construidos que están, pero además radica en cómo se mueven en el contexto histórico y también en esas descripciones activas y las pasivas cortas. Detalles pequeños que lo dicen todo, que hace que active la imaginación del lector. Por ejemplo, hay un momento en que Lina, la hermana pequeña, le lee la carta de su prometido a su hermana mayor y su madre está presente. Y en ese momento, cuando acaba de leer la carta, la madre está muy enfurecida por lo que dice la carta. Celina intenta meter la carta en el sobre, la madre se la arrebata y mientras discute con la hija mayor, va arrugando la carta en su mano, en señal de rabia. Y no aparece la rabia en ningún sitio. En ese contexto. Nada, no aparece la palabra rabia. Para que veáis lo bien que lo hace. El éxito son esas descripciones activas y esas descripciones pasivas cortas y en los personajes. Es una trama de personajes. Y luego lo bien contextualizada que están esas familias. Por un lado, la familia de mineros, pobre, y una familia burguesa que vive bien, que tiene un familiar cura, que ven la vida de otra manera. El contraste me está pareciendo maravilloso. Por cierto, la relación entre las dos hermanas, la hermana mayor Fanny y la hermana pequeña Lina, me recuerda mucho la relación que tenía yo con mi hermana mayor, mi hermana Beatriz y yo, que nos llevamos 2 años. Era una relación así, de amor y odio. De amor y odio. Siempre estábamos a la gresca, las dos. Mi hermana era de pocas palabras. Mi hermana te pegaba una torta y punto, porque era la hermana mayor. Hablamos que yo soy de los años 70. Mi hermana mayor me zurraba. Pero yo era muy... ¿Cómo me decía mi padre que era? Que era muy socarrona. Yo decía, tú me pegas, pero yo me echo de tu colonia. Porque solo le compraban colonia a ella. Las mayores siempre tenían privilegios. Yo era la segunda. Eso suponía que tenía que ser un niño. Y me hace gracia porque ahora, actualmente, mi hermana mayor es una amiga. Somos una carne. Somos muy distintas, eso es cierto, somos muy distintas. Y sin embargo, nos acoplamos muy bien y nos respetamos y no la cambio por nada.
ni por nadie. Y me gusta mucho cómo lo está reflejando la novela. Bueno, es que la estoy disfrutando. Seguiré hablando porque ya voy muy avanzada. Bastante avanzada. Adiós. Bienvenidos a esta última sesión de Los Amores Paralelos, que sepáis que la estoy grabando un día después de haber leído la novela. He dejado pasar más de 24 horas para grabar esto y os voy a explicar por qué. Necesitaba ese tiempo para pensar porque, bueno, el viernes por la mañana, ayer, la escuché en el trabajo en la plataforma Audible, narrado por Neus Sendra. Ya os he dicho que es mi narradora favorita, nunca me cansaré de decirlo. Y cuando llegué a ese final y al epílogo, no dejaba de llorar. No dejé de llorar. Hacía muchos años que no me pasaba. Se me hizo un nudo en la garganta que me costaba hasta tragar. Y bueno, estuve ayer todo el día pensando, digo, bueno, vamos a calmarnos. Por la noche leí la novela, la parte que me quedaba, que había escuchado, porque sabéis que yo siempre digo, hay muchas formas de consumir literatura. Sí, consumirla. No deja de ser un producto. Está a la venta y tiene un precio considerable. Y bueno, leer activa ciertas cosas y escuchar otras. Por lo tanto, escuchada la he disfrutado muchísimo, porque la narradora tiene mucho que ver aquí. Y leída he disfrutado igualmente, la verdad. Solo que pilla más matices, siempre se pillan más matices leyendo. Bueno, a lo que voy. Quiero hacerle justicia a esta obra con mi análisis crítico. Ya sabéis que yo soy muy crítica y voy a ello. Me cuesta porque... Ya lo veréis por qué me cuesta. Voy a intentar hacer una lectura arqueológica, que sabéis que la lectura arqueológica, lo he dicho muchas veces, lo tenéis en el diccionario Brit, en el blog Las Chicas Brit. Es un proceso de lectura en el cual se descubren distintos niveles o capas de una historia, y además se ve mucho la influencia que ha tenido el escritor de otros escritores o de otras obras, ¿de acuerdo? Y voy a intentar hacer, como siempre hago, una lectura activa, que ahí ya es una forma de lectura en que se presta atención pues, a los recursos, a las técnicas narrativas que ha utilizado el escritor para lograr ese efecto determinado en el lector. Así que voy a intentar explicarme bien porque tengo las emociones a flor de piel con esta novela. Lo primero, esta novela está marcada en los años 30, desde 1930 a 1934, enmarcada en un hecho histórico que fue la Revolución Minera de 1934, la Segunda República Española, que además fue una revolución fallida. Allí los mineros reclamaban una serie de derechos y ahí está enmarcada la novela. Yo pensaba que iba a tocar más la guerra civil, tenía esta idea porque venía de otras novelas y pensé, mira, una más. No, nada que ver. Es más, yo nunca he leído una novela enmarcada en este tramo histórico español, ¿no? Nunca, la verdad, nunca. Y es la primera vez y bueno, tengo que decir que la atmósfera que ha creado la autora con sus descripciones pasivas y activas ha logrado que me haga una idea de más o menos lo que sucedió en ese momento, aunque claro, ella se da sus licencias, por eso es una ficción histórica romántica, también es una novela romántica, en cierta manera, ¿eh? Pero esto no lo sabes hasta el final. Y bueno, enmarcada la historia en este contexto histórico, pues me ha gustado mucho, porque además ha utilizado las descripciones activas muy bien utilizadas y las descriptivas, las pasivas, la verdad, ha tenido mano dura, no se ha recreado, ha hecho las justas y las que ha hecho eran necesarias. Y eso ha creado una atmósfera enmarcada en una época histórica. Me ha gustado muchísimo. Tenemos Oviedo, ahí vive una familia burguesa, el padre fabrica figuritas religiosas y luego tenemos un pueblo de Asturias donde es minero, ahí hay gente muy humilde malviviendo de la minería. Bueno, Selina y Estefanía, las dos hermanas protagonistas, en este caso, pertenecen a la familia burguesa y se enamoran de dos hombres muy distintos.
en una época muy convulsa donde ya se está mascando la tragedia, por decirlo así. Vamos a ver qué ha hecho la autora, qué estilo. Sabéis que una buena novela siempre hay un equilibrio entre historia y estilo. Siempre tiene que haber un equilibrio. No tiene que haber mucho estilo y poca historia, y mucha historia y un mal estilo. Vamos, esto que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues tiene un estilo poético y se refleja en toda su prosa. El estilo poético lo que pretende es otorgarle a la narración un tono y un registro recargado de metáforas, adjetivos, imágenes y otros recursos. Da una entonación al texto. Yo puedo decir que no es recargado, es un estilo poético que no es recargado ni barroco, ni mucho menos. Tenemos frases y además siempre se habla por boca de los personajes, que esto me ha gustado mucho. El narrador es objetivo, se mantiene al margen, transmite los pensamientos de los personajes, pero no se inmiscuye, no nos hace un psicorrelato, no juzga a los personajes. Esto me ha gustado mucho. Es importante decir esto, ¿no? Y más cuando se trata de narrar un tema histórico, la objetividad me ha gustado, podemos conocer un poquito más. La verdad es que me ha gustado mucho la objetividad de la novela y cómo trata ese marco histórico, la verdad. Y bueno, tiene una precisión lingüística, dado el tema de la minería, muy, muy hábil, porque expone ideas eligiendo las palabras para que le den un valor exacto. Ella utiliza palabras, por ejemplo, guaje, que sería muchacho. Guaje es una expresión muy asturiana. Luego la jerga que tienen los mineros, la verdad, tiene mucha precisión lingüística esta prosa. Vamos con el tema. ¿Qué tema tiene la novela? ¿Cómo podemos saber cuál es el tema de una novela? Hay un truco. Os voy a enseñar el truco. El tema en una novela es muy importante porque es el hilo conductor de todos los personajes. Todos se enfocan hacia el tema, es el hilo conductor. Igual que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, el hilo conductor, el tema, pues es la venida del reino de Dios, ¿no? Y eso se va deslizando por toda la Biblia. Pues en las novelas de ficción lo mismo. El tema es un concepto abstracto, eso sí, universal, pero desde el cual se concibe la narración. Por ejemplo, un tema universal sería, por ejemplo, el sufrimiento, que trata el heroísmo, el romanticismo, la crueldad, la ambición, el egoísmo, ¿no? La felicidad. Es el ADN de todo relato y tenemos que saber identificarlo, porque a veces hemos leído novelas, seguramente concordaréis conmigo, hemos leído novelas que no sabemos qué nos ha querido decir. Pero ¿cuál es el tema? ¿De qué me está hablando? Porque toca muchos puntos y no desarrolla ninguno. Por eso es importante que el relato tenga un eje, y ese es el tema. Tiene que tener un tema principal, es la pieza motora de la historia, y es el hilo invisible conductor que planea por toda la obra, el núcleo. ¿Cómo saber cuál es el tema de una novela? Bueno, pues venga, el truco es preguntarle al protagonista principal qué ha aprendido. Siempre teniendo en cuenta que ese protagonista ha evolucionado a lo largo de la historia, y no es el mismo cuando comenzó como cuando acabó. En este caso, tenemos a dos hermanas, dos hermanos, cómo han evolucionado y preguntarnos. Yo durante toda la novela me he hecho esta pregunta. ¿Puede matar el amor el que dos personas tengan ideologías, modos de vida distintos, bagajes diferentes? ¿Puede matar el amor eso? ¿Es posible el amor entre dos personas que vengan de mundos distintos? Coincido con lo que comenta la sinopsis, bueno, sí, la sinopsis de contraportada, ¿no? Una historia inolvidable sobre la fuerza de los lazos familiares, el coraje femenino y la memoria que nunca muere. Estoy de acuerdo porque ahí es donde se tiene que enfrentar nuestra protagonista, que yo diría que es Selina, una de las hermanas. Es un personaje brutal. Es que todos los personajes son con voz propia, con un identikit, con personalidades que los ves. Quizás por eso es tan profunda esa narración en 3D. Es tan profunda. Impactante. Todos estos conceptos que os estoy comentando lo tenéis en el diccionario Brit de Metaliteratura. Ya lo he dicho, que es una pestaña que está dentro del blog Las Chicas Brit. Así ahí tenéis, os he puesto los recursos, las técnicas narrativas distintas para que las podáis identificar. Bueno, vamos con el final.
Bueno, al final yo he llorado como una magdalena. Pero he llorado como una madalena y me he estado el día que mis compañeros de trabajo decían, es una pesada, está hablando de la novela todo el día. Tienes que leer esta novela, tienes que leer esta novela. He llorado mucho, los ojos rojos. En un momento que una compañera me dijo, ¿qué te ha pasado, Rosalía? ¿Qué te ha pasado? Digo, una novela que estaba escuchando y me decían, tú y tus libros, me decían siempre. Yo por mi trabajo soy especialista en desinfección y limpiadora y bueno, pues puedo llevar un pinganillo de estos y escuchar. Y he llorado y digo, cuando llegue a casa esta noche tranquilamente con una copita de vino tengo que volver a leer ese final. ¿Para qué? Me he puesto a llorar también. El final es sorprendente. ¿Os acordáis que os dije en una de las sesiones, esto no va a sorprender porque aunque ya sabemos cómo acaba ese contexto histórico, esa Segunda República, cómo acaba el tema de la Revolución Minera, bueno, cómo acaba, se lo sabemos, y más o menos veías ahí dos parejitas y tal, y seguro que el amor vence y tal, nos va a sorprender, pero es interesante el camino. El camino es maravilloso. Y sí me ha sorprendido. El final me ha sorprendido tanto que me he puesto a llorar. Digo, no es posible, esto no es posible, esto no es posible. Me ha sorprendido tanto que se me hizo un nudo en la garganta. ¡Buah! Brutal. Tengo que dar la razón a mis dos seguidoras, María José Moreno y Teresa, que me dijeron, no, sí te va a gustar mucho, porque al inicio no me gustó, te va a gustar mucho, ya lo vas a ver. No, es que me ha encantado. Os doy la razón, me ha encantado. El final es sorprendente. ¿Por qué? Porque sorprende. Aunque tú intuyes cómo puede acabar, pero no todo el camino que tienen que pasar los personajes para acabar en ese punto. Y el camino es... provoca un giro completo a la historia ese camino, a pesar de que podemos decir que, entre comillas, es previsible, que no lo es, que no lo es. Pero, además, yo diría que es un final también determinante y cerrado. ¿Por qué? Porque ese final resuelve la historia de un modo completo. El conflicto se resuelve y la resolución queda con todo atado. Yo esta novela creo que tendría que leerlo todo el mundo. Fijaos lo que os digo. Bueno, otra técnica. La trama. ¿Qué trama ha utilizado? El contexto histórico es el marco, el escenario, donde colocas a los personajes. Pero en realidad la trama es de personajes. Es una trama totalmente de personajes. La trama de personajes pertenece a los tres tipos de trama que existen en la literatura de ficción, ¿no? La trama de personaje lo que analiza es el carácter del personaje y además muestra el mundo interno de los protagonistas, más que sus peripecias. Esta trama tiene 4 opciones, que es la de madurez, la trama de madurez, la de reforma, la de degeneración y de prueba. Yo al principio os comenté por eso es bueno leer las novelas y luego llegar a las conclusiones, no quedarnos con lo que hemos leído. Por ejemplo, yo en una sesión dije, es una trama de madurez. Y luego, cuando ya acabo la novela y me pongo a analizar bien, que es cuando realmente todo, al acabar la novela y cerrar, sabes más bien las técnicas que he usado, porque ya vas valorando todo en conjunto. No, es una trama de prueba, dentro de la trama de personajes. ¿Por qué? Porque la trama de prueba lo que está haciendo es que el personaje vive en armonía hasta que un conflicto lo sorprende, que es lo que está sucediendo. Esa fractura supone un dilema moral para ella o para él, porque el personaje debe elegir entre diferentes opciones para recuperar el equilibrio del principio. Cosas importantes como sus ideales, sus deseos, su propia vida. Y entonces tiene que haber una serie de escollos que tenga que superar, que en este caso es así, y que sea complicado salir del atolladero, porque eso hace más interesante la historia. Ya os he dicho que al final hay tropiezos que no te lo esperas y al final dices, uff, es que es lo que realmente te conmueve, ¿no? En esta clase de tramas puedo resaltar la novela de Pilar Muñoz Álamo, que ella construyó con la novela Cuando la llamaste Claudia, de 2020. Es una novela que tras 20 años de matrimonio, Aitor y Teresa, que son los protagonistas, pues se enfrentan a un dilema moral que afectará su futuro como pareja. ¿Lo superarán o no lo superarán? Pues eso es. Bueno, increíble, ¿verdad? Bueno. Y tengo que decir
que el inicio de la novela, el epílogo acaba continuando la historia del principio, del inicio. En el prólogo vemos ahí una hermana que viaja para ver a otra que hace años que no se hablan. Está marcada en 1994. A mí sigo pensando que la calidad de la obra, que es altísima, le doy 5 estrellas a la novela. El inicio no le hace mucha justicia porque es muy de cliché. Voy a ver a mi hermana y le voy a y de camino le voy a explicar a alguien de la familia por qué estamos separadas. Para mí es un cliché. Yo hubiera utilizado otro tipo de inicio más impactante y porque la obra lo merece totalmente. Y luego tengo que deciros que no es un in extremis, es decir, no es que sea una escena que luego se recupera en el epílogo, no, porque en el inicio ya dice, te voy a contar, en este caso es una sobrina, por qué tu madre y yo llevamos tantos años sin hablarlos. Y entonces el epílogo recupera ese punto y sigue, o sea que no es un in extremis. Sigo pensando que el inicio yo lo cambiaría, pero bueno, ya es que amo esta novela, que me da igual, que mira, 5 estrellas. Una serie candidata al premio Brit 2026. Maite Uceda, Los amores paralelos. La novela es maravillosa. La tengo en los 3 formatos al final, en Kindle, en audiolibro y en papel. La tengo en papel porque yo quiero seguir a esta autora, quiero leer todo lo que ha escrito. Estoy emocionada, creo que son de esas novelas que te dejan huella. Hay gente que piensa que las novelas no dejan huella. Pues no sé, pues no leen. Ay, esa gente, el otro día estuve leyendo no era un tuit, era en Tears, que decía, ay, esa gente que dice que lee que le marca una novela. Pues sí, yo un verano maravilloso que estuve encontrándome a mí misma, por ejemplo, la novela de La historia de Lizzie, de Stephen King, me marcó. Un invierno en el que mi pareja estaba trabajando de noche y a mí me daba mucho miedo dormir sola y tal, me marcó mucho otra novela de Stephen King, El retrato de Rose Mather. Las novelas de Mary Higgins Clark marcó una etapa de mi vida muy jovencita, en la que me encantaba leer, me paraba en una cafetería antes de ir al trabajo para leer un poquito, compré la colección en el kiosco. La gente que dice que no le marcan las novelas, no sé qué hace leyendo, pero bueno. 5 estrellas, recomendada. Te vas a emocionar, vas a amar a los personajes, vas a odiar a algunos. Buah, Maite Uceda. Quedaos con ese nombre porque yo estoy encantada. Pues nada más. Adiós.